y dejamos que el Señor llene nuestros corazones. Muy bien. Vamos a empezar. Oscar, ¿podemos ya la pantalla? Ok, renovación carismática católica. Todos somos de la renovación. ¿Aló? Sí, listo. Muy bien, entonces vamos a empezar. Taller de Espíritu Santo y perdón. Y vamos a repasar lo que es el querigma. Yo estoy segura que el Señor hoy les manda a decir, a mí se me olvidó ayer, por ejemplo, conversar con el padre Vicente para preguntarle qué quería que les dijera a primera hora. Pero yo estoy segura que él me iba a decir, dígales que Dios los ama muchísimo. Y los ama hoy porque somos sus hijos predilectos. Entonces, hoy Dios te ama inmensamente, muchísimo. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué yo no siento ese amor de Dios? ¿Por qué yo no siento el abrazo, el beso, la caricia del Padre, así como siento cuando mis hijos me abrazan, mi esposo? ¿Por qué yo no siento ese amor de Dios? ¿Saben por qué? Porque el pecado que está en ti y está en mí y que arrastramos desde Adán y Eva impide la manifestación del amor de Dios en tu vida y en mi vida. Ese pecado que nos mata, ¿ok? Porque el precio del pecado a la final es la muerte. Y muchos de ustedes estarán ahí pensando, pero yo no peco. Bueno, al menos en mi parroquia hay una hermana que ella no se confiesa porque ella no peca. Entonces, generalmente asociamos el pecado con los 10 mandamientos. Yo no robo, yo no he matado a nadie, yo no le he robado el hombre ni la mujer al prójimo. Los asociamos, ¿ok? Pero resulta ser que el pecado es tan finito que se cuela por nuestros 5 sentidos. Se cuela por ahí. Y no es necesario tener un arma, tener una pistola para matar al otro. Yo puedo matar al otro solo con una mala mirada, un gesto, un rechazo, un desprecio, y con eso yo estoy matando. Y generalmente estoy matando a los que están a mi lado, a mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Los más cercanos, mi familia, mis hijos. Muchas veces los hijos, nosotros llegamos a la casa cansados, agobiados porque el trabajo nos ha consumido y nuestros hijos salen corriendo a querernos abrazar y nosotros les decimos, ay no, ahorita no, estoy cansado. Eso es un rechazo para ese niño. Por eso el pecado se cuela por cada sentido de nuestras vidas. Hoy le vamos a pedir al Padre que por favor nos quite la venda de los ojos, así como le quitó a Pablo las escamas cuando Ananías le oró. Vamos a pedirle al Señor hoy que a ti y a mí nos quite esas escamas que impiden que nosotros nos sintamos pecadores.
Porque mientras que nosotros no nos sintamos pecadores, no vamos a combatir el mal. Hoy también una condición de este retiro es que vamos a asumir que el problema soy yo. Ya no voy a estar echándole la culpa al que tengo al lado de mi infelicidad. No le voy a estar echando la culpa al otro que soy infeliz porque no me traen flores, soy infeliz porque no me dicen que estoy bonita, soy infeliz porque el otro no me saludó, soy infeliz porque no me dijeron algo bueno. Vamos a asumir que el problema soy yo. Porque hasta que nosotros no asumamos que el problema soy yo, esta sociedad no va a cambiar. La iglesia no va a cambiar. Vamos a seguir dándonos unos contra otros y dándonos contra la pared. Y no vamos a alcanzar la salvación, que es lo que finalmente nosotros buscamos. Ahora bien, ¿qué hizo Dios Padre cuando su creación perfecta estaba siendo destruida? Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es la creación perfecta de Dios Padre? No escucho. Disculpen el arma. Ok, entonces, la creación perfecta, algunos contestaron nosotros. No, la creación perfecta de Dios Padre eres tú y soy yo. Si tú como individual no te reconoces como creación perfecta de Dios Padre, nunca vas a sentir ese amor, porque nunca te vas a sentir hija, hijo de Dios Padre. La creación perfecta de Dios eres tú, mi hermano, soy yo. ¿Sí? Concienticemos eso para poder recibir ese amor del Padre. ¿Quién es la creación perfecta del Padre? Listo. Entonces, ¿qué hizo Dios Padre cuando su creación perfecta estaba siendo destruida? Ustedes han visto películas romanas, ¿verdad? Y se acuerdan que en el Coliseo tiraban hombres para que pelearan con otros hombres, no les importaba la vida. Tiraban para que pelearan con leones, con tigres, no les importaba la vida. El imperio romano fue destruido por los 7 pecados capitales. Había demasiado pecado en esas sociedades. Entonces, ¿qué hizo Dios Padre? Fíjense lo que hizo Dios Padre cuando su creación perfecta estaba siendo destruida. Vamos a leer Juan 3:16 y dice: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor. Fíjense, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo, para quien crea en Él tenga vida. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros, los que están afuera, con las prostitutas, con los que consumen drogas, con los ladrones? ¿Qué pasa? Hay una condición: para quien crea en Él. Dios está ahí, Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí, pero hay una condición: para quien crea en Él, Él va a tener vida eterna, le va a dar la salvación. Entonces,
No se crean ustedes que simplemente con decir Señor, Señor, vamos a entrar al reino de los cielos. No, tenemos que trabajar la salvación, tenemos que buscarla, tenemos que trabajarla por esa condición de Juan 3:16. El que crea en Él tendrá vida eterna. Y los que no están aquí, que están allá, es nuestra responsabilidad, es tuya y mía. Tenemos que ir allá a decirles a ellos que Jesús murió por ti y por mí. Y que tú y yo somos propiedad de Jesús. Él nos compró con precio de sangre. Tú vales eso. Tú vales la sangre de Jesús. Entonces tenemos que buscar esa salvación. Jesús es tu Salvador. No hay otro Salvador. No hay otro. Solamente Jesús, que murió por ti y por mí en la cruz, que fue capaz de amarte tanto, de amarnos tanto, que aceptó morir en la cruz. Muchos creen que esto es concepto. Esto no es concepto, esto es vivencial, esto es verdad, esto es una verdad que tenemos que meterla en nuestros corazones. Somos propiedad de Jesús y el único que nos puede salvar es Jesús. No nos puede salvar el brujo, no nos puede salvar el hechicero, no nos puede salvar los que leen las cartas, no nos pueden salvar los que se ponen cosas aquí con ojitos, no, cintas rojas con ojitos, no, eso no nos salva. El único salvador es Jesús. Y entonces dicen, todo el mundo dice, ajá, pero ¿cómo abro el corazón para que Jesús entre a mi vida? ¿Cómo le abro el corazón? Yo cuando empecé en estos caminos, yo pensé que era que tenía que rajarme aquí para que él pudiera entrar. Y no, no es eso. Es que tú tienes que darle permiso para que Él entre a tu vida. Porque Jesús y Dios Padre nos ama tanto que Él nos dio el libre albedrío. Y Él no va a entrar a tu vida a empezar a cambiarte si tú no le das permiso. Si tú no le das permiso, Él no te va a irrumpir, porque el libre albedrío es que tú hagas lo que tú quieras. Si tú quieres consumir drogas, consumes. Si tú quieres ser ladrón, eres ladrón. Si tú quieres ser médico, eres médico. Si tú quieres ser abogado, eres abogado. Y si tú dentro de esa gama de alternativas que tiene la vida quieres seguir a Dios, pues ese es el camino. Tienes que abrirle el corazón para que Él empiece a actuar en tu vida. ¿Cómo le abre el corazón? Sencillísimo. Hay una oración que dice: Jesús, yo te acepto hoy como mi Salvador. ¿Sí? Jesús, yo te acepto hoy como mi Salvador. Vamos a repetirlas todos. Jesús, yo te acepto hoy como mi Salvador. No escuché. Jesús, como el Salvador de mi familia, como el Salvador de mis hijos, como el Salvador de mi enemigo, como el Salvador de los sacerdotes, como el Salvador de mi comunidad. Pero tenemos que darle permiso, porque Él no va a actuar si tú no le das permiso. Imposible, imposible, ¿ok? Y bien, otra cosa es que Jesús es el Señor. Tenemos que cubrirnos con el señorío de Jesús, para que Jesús siga actuando en nuestras vidas. No puede haber otro Señor en tu vida y en mi vida, sino es Jesús. Jesús es el Señor, es mi Salvador y es mi Señor. Por eso es que tengo que proclamar el señorío de Jesús todo el tiempo, en la mañana, mediodía, en la tarde. Proclamarlo. Jesús
Me cubro con tu señorío, proclamo tu señorío en mi vida. Jesús, proclamo tu señorío en la vida de mis hijos. Jesús, proclamo tu señorío en la vida de mi familia. Jesús, proclamo tu señorío. Vamos a proclamarlo. Si vamos a repetir todos, Jesús, proclamo tu señorío en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Otra vez, Jesús, proclamo tu señorío en mis pensamientos, sentimientos, emociones. Y así tú te cubres como con una capa todos los días, cubre a tus hijos y te cubres tú. Jesús, proclamo tu señorío. Entonces van dos oraciones que siempre tenemos que repetir. Jesús, yo te acepto como mi Salvador, y Jesús, proclamo tu señorío en mi vida. El Espíritu Santo. Fíjense, todos sabemos que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Pero ¿saben qué? Que ese Espíritu Santo a veces está lleno de telaraña y lo tenemos desempleado. ¿Por qué? Porque no lo invocamos. Porque todos los días debemos decir: ven Espíritu Santo a mi vida, ven Espíritu Santo a la vida de mis hijos, ven Espíritu Santo a la vida de mi familia, ven Espíritu Santo, muévete en mí, renueva mi bautismo, fluye en mi vida Espíritu Santo, porque Él es el que me va a dar la fuerza para yo seguir caminando en busca de la salvación. Él me va a dar la fuerza para buscar la salvación, porque acuérdense que tenemos un enemigo muy grande. Miren, la vida es como un juego de fútbol. Ustedes saben, han visto los juegos de fútbol, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tienen un estadio aquí cerquita. Entonces, fíjense bien. La vida es igual a un juego de fútbol, con una sola diferencia. Ya se la voy a explicar. Miren, tenemos dos canchas, ¿verdad? Y dos capitanes. Aquí está el capitán de estos jugadores, de este equipo con 11 jugadores. Aquí está el otro capitán con 11 jugadores más. Y se van a disputar la pelota. Y hay las gradas donde están los espectadores. ¿Sí? Pues la vida es igual. Lo único es que no hay espectadores. Todos somos jugadores, pero tenemos dos canchas. Aquí está la cancha del bien y el que comanda es Jesús. El capitán es Jesús. ¿Sí? Y aquí está la cancha del mal. ¿Y quién comanda? El diablo. Así que fíjense bien, dos canchas. Cuando yo estoy en esta cancha, dando el retiro, haciendo el rosario, ahí adorando a Jesús en la Eucaristía, ¿estoy en qué cancha? ¿En cuál cancha estoy? La que comanda Jesús, ¿verdad? Pero cuando salimos de estos retiros y de repente me monto en el carro y pasa alguien y casi me atropella y me hace voltear, ¿y cómo reaccionamos a veces? O cuando llegamos a la casa y está toda la casa desordenada y los platos sucios, las camas sin hacer, los muchachos jugando, ¿cómo reaccionamos? Bueno, cuando tenemos esas reacciones que ustedes saben cuáles son, nos pasamos para esta cancha. Así que no crean que porque estamos en la iglesia no estamos acechados por el mal. En el día puedo estar así, ¿ven? Cuando alabo a Jesús y digo que Él es mi Salvador, estoy aquí. Pero cuando me molesto y me lleno de rabia, me paso por esta cancha. Y así estoy. Ese es el juego de la vida. No puede haber espectadores porque yo no me puedo parar
en el porche de mi casa y ver que la vecina tiene un hijo que consume drogas y creer que a mí no me va a pasar. Yo no puedo estar en el porche de mi casa y ver a mi vecino cómo se está muriendo con cáncer y pensar que a mí no me va a pasar. Por eso la vida es un juego entre estas dos canchas. Y la cuestión consiste en que tenemos que hacer el gran esfuerzo de quedarnos en esta cancha para poder alcanzar la salvación. ¿Ok? Bien, entonces, es bonito vivir en comunidad. Dios nos manda a vivir en comunidad. Sí, porque solos no vamos para ningún lado. Ajá, se me desconectó. Muy bien. Entonces, fíjense lo que vamos a explicar ahorita, la segunda parte. Comunión con Dios, porque necesito quedarme en esta cancha. Sí. Y para quedarme en esta cancha, tengo que trabajar la conversión. Y para trabajar la conversión, necesito hacer comunión con Dios. Necesito adherirme a Dios. Necesito relacionarme con Dios de tú a tú. Entender cómo Dios me habla. Necesito entender cómo Dios me habla. Dios habla de diferentes maneras. A través de la Biblia, a través de profecías, pero también habla a través de las pruebas. Y hoy vamos a desarrollar cómo Dios me habla a través de las pruebas. Pero antes de esa parte, necesito entender cómo me adhesiono a Dios. Porque imagínense, yo necesito convertirme, yo necesito caminar la santidad para alcanzar esa salvación. Necesito. Y si yo voy, por ejemplo, a la Eucaristía cada mes, si Dios me habla en la Eucaristía, imagínense. Entonces, hay 7 elementos que me van a ayudar. Hay muchos elementos, pero vamos aquí solo a destacar 7 elementos que me van a ayudar a hacer comunión con Dios, a relacionarme con Dios, a ayudarme a entender cómo Dios me habla a través de las pruebas. Y esos 7 elementos son, primero, la Eucaristía, la máxima oración. Y dice en Juan 6, 54, 56, lo pueden ver en la pantalla: el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, ustedes y yo, que somos servidores, no podemos ir a la Eucaristía los domingos nada más. Tenemos que estar todos los días buscando ese encuentro personal con el Señor Jesús en la Eucaristía. Entonces, el primer elemento que me ayuda a hacer comunión con Dios es la Eucaristía. El segundo elemento es la confesión. La confesión. El Papa se confiesa semanalmente, 2 veces a la semana. Imagínense nosotros. Al menos tenemos que confesarnos una vez al mes, 2 veces al mes, pero ir a la confesión. Porque quienes, dicen Juan 20, 23, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se les retengan les serán retenidos. Entonces, fíjense, cuando yo me muera y llegue allá arriba, voy al juicio personal. Y en el juicio personal me van a sacar lo que hice que no debía hacer, y lo que dejé de hacer que debía hacer.
y lo que hice mal, o sea, y voy a tener un abogado defensor y un abogado acusador. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me confieso cada 15 días, cada mes, pues esa película que me van a pasar allá arriba se va a ir achicando, se va a ir poniendo más pequeña. Esa es la importancia de la confesión. Y muchos dicen, yo no me confieso porque el sacerdote lo vi fumando, lo vi tomándose una cerveza. ¿Y cuál es el problema? Si ellos son trabajadores sociales que dan su vida por nosotros para que nosotros podamos tener a Jesús Eucaristía. Mire, pidámosle a la Virgen que si en algún momento tengo pensamientos negativos contra un sacerdote, que me los quite. Y que si yo voy a decir algo que no es agradable del sacerdote, me cierre la boca. Porque los sacerdotes lo que requieren de ti, de mí, es la oración. La oración. Y cuando tú te estás confesando, ¿tú crees que el sacerdote te está parando? ¿Te está poniendo atención? Bueno, el padre Vicente sí. Pero muchos no, porque ¿saben por qué? Porque tienen una feligresía muy grande. Y ese sacerdote estará pensando, tengo que llevarle la comunión a fulano se murió, tengo que ir a hacerle los oficios y todo aquello. Él está, pero ¿saben quién te está escuchando? Jesús. Jesús te está escuchando. Y por eso es que tenemos que ir a la confesión, porque Jesús es quien hace que el sacerdote levante su mano y nos absuelve de los pecados. Además de que el pecado, acuérdense que ya lo dijimos, el precio del pecado es la muerte. El tercer elemento para hacer comunión con Dios, adhesión a Dios, para entender cómo Dios me habla en la vida. Mateo 18, 19, 20, oración comunitaria. Participar en las células de oración, participar en los grupos de oración, para hacer en nuestras familias oración, eso es oración comunitaria. Y en la oración comunitaria el Señor va a habla muchísimo, pero nosotros no lo entendemos, no lo entendemos. Mire, cuando me cae mal el que coordina, el que llegó, Dios me está hablando, pero nosotros entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a rechazar y hablar, porque nos encanta, ¿sí? Bien, oración comunitaria es importante mantenerla cada 15 días, cada 8 días, como las comunidades lo tienen establecido, ¿ok? Cuarto elemento para hacer comunión con Dios es la oración personal. Oración personal. Mi hermano, y no estoy hablando del rosario, ni de la divina misericordia, no estoy hablando de eso. La oración personal es un encuentro diario con Jesús en algún momento del día que tú tengas establecido. En mi caso, cuando yo conocí a Dios, estaba en un momento depresivo terrible. Yo estuve 2 años en un estado depresivo. Y yo me acuerdo que yo oraba, mi oración personal era hasta de 2 y 3 horas para poder seguir viviendo. Y oraba en la mañana, mediodía y en la noche para poder salir de ese estado depresivo, que si no hubiese tenido 2 niñas pequeñas, una de 3 años y una de 5 años, yo me hubiese suicidado. Y por eso en la oración personal es donde tú vas y le lloras al Señor, donde tú te desnudas ante el Señor, donde tú le dices al Señor lo que no es capaz de decirle al sacerdote o al amigo, o a tu guía espiritual. Ahí sí. Y en la oración personal es donde Dios transforma rápido e instruye a sus hijos. En la oración personal.
pero tú tienes que dar la oportunidad al Señor en esa oración personal. Llevar a esa oración personal todo lo que ocurrió en su día para que entiendas cómo Dios te habla. Resalto mucho la oración personal porque mi mayor instrucción fue en la oración personal. Es cierto, yo busqué a Jesús en todas partes, en la Eucaristía, en la confesión, en los retiros, en todo, pero le dediqué y le dedico mucho tiempo a mi oración personal. Quinto elemento para hacer comunión con Dios y entender cómo Él me habla, la lectura de la palabra. Todos los días, aunque sea un versículo, un capítulo, la palabra de Dios es vida, tiene vida. Solo el hecho de tú leerla, Él te está transformando. Solo el hecho de leer un versículo, un capítulo, día a día, Él ya te está transformando. Solo con leer la palabra, Él te va a ir transformando. Y ahí está todas las respuestas de la vida. Todas las respuestas de los problemas que tenemos nosotros están ahí, en la lectura de la palabra. Sexto elemento, adoración al Santísimo Sacramento del altar. Adoración al Santísimo Sacramento del altar. Y mucha gente dice, pero es que yo me quedo dormida. ¿Qué importa? Quédate dormido. El Señor igual te está traspasando con los rayos de misericordia. El solo hecho de tú estar ahí frente al Santísimo, frente al Sagrario, los rayos de misericordia salen de ahí, penetran tu vida, tu corazón y te van transformando. Por eso es que es tan importante la adoración al Santísimo Sacramento del altar. Y 7, último elemento para hacer comunión con Dios, ya les dije, hay muchos, el rosario, la divina misericordia, los retiros, todo eso, ¿ok? Pero aquí el séptimo elemento es el servicio. Y les voy a decir algo, no es que vengo a promocionar el servicio, no. Para mí, el servicio es uno de los elementos importantes. Todos son importantes, todos. El servicio, ¿saben por qué? Porque en el servicio el Señor me está hablando, pero yo no lo estoy entendiendo. En el servicio el Señor me habla con el hermano que está al lado, con el hermano que me está dirigiendo, me está hablando con el hermano que no vino. El Señor me habla, pero nosotros no entendemos. Y fíjense que el servicio para Dios no tiene distinción de cuánto vale qué porcentaje tiene este servicio del predicador y cuánto tiene el servicio del que limpia los baños, del que barre, del que arregla todo esto para que no se pueda escuchar. Para Dios todos los servicios valen un 100%. Un 100%. Amén. 100%, así. Así que no le pidamos al Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello. No le pidas, simplemente, mire, si nosotros supiéramos lo importante que es el servicio, nos pelearíamos. Cuando en las células de oración están organizando un retiro, lo que sea, la gente empieza a justificarse. Bueno, al menos en los grupos de oración sucede. Ay, no, tengo que atender a mi hijo, tengo que atender a mi nieto, no puedo porque ese día va a estar lloviendo. O sea, nos justificamos. Y si ustedes supieran la gracia que se derrama en el servicio, nos pelearíamos y no nos justificáramos, simplemente nos pelearíamos muchísimo. ¿Ok? Bien, entonces vamos a repetir los 7 elementos para hacer adhesión a Dios. ¿Cuáles son esos 7 elementos? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo,
Ok, repitieron más fuerte los tres últimos porque te están chuleteando. Saludos. Muy bien, ya se recordó. Ok, listo. Listo, ve. Entonces, hay que entender que existen dos planes en la vida. Existe el plan de Dios que Él tiene concebido para ti y para mí desde antes de nacer. Pero también existe el plan humano. El plan humano es ese que nosotros hemos venido haciendo sin consultárselo a Dios. ¿Sí o no? Cuando nos casamos, no sacamos palabras para ver si era el marido que nos tocaba, el esposo que nos tocaba. A veces nos empeñamos, por ejemplo, los jóvenes que están acá, que a lo mejor no están casados aún, se empeñan en que yo quiero este novio, y pelean y ven que la cuestión no funciona, pero se empeñan en que ese es y ese es. Miren, pregúntenle al Señor si de verdad ese es, para que después no estemos arrastrando cadáveres con divorcios y todas aquellas cosas, ¿verdad? Porque finalmente el que se cumple es el plan de Dios. Y Dios te va a llamar y nos va a llamar a todos, en cualquier momento. Nos va a llamar de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, pero nos va a llamar. ¿Por qué? Porque su precio de sangre no puede quedar en vano. Hasta el último momento de la vida, a lo mejor es los que se ahorcan y a lo mejor los que se tiran por un viaducto como en Mérida, como sucede en Mérida, que han habido hasta 4 jóvenes tirándose por un viaducto. O sea, yo estoy segura que y en ese momento de tirarse, ahí Dios interviene para que la gente se arrepienta y lo proclame a Él como su Salvador. Por eso es que nosotros tenemos mucha tarea de ir afuera a proclamar a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, fíjense bien, ¿qué pasa cuando el plan humano no coincide con el plan de Dios? Por ejemplo, ¿quién tiene en su plan que en la familia haya un cáncer? ¿Quién tiene en su plan humano que haya un divorcio? ¿Quién tiene en su plan humano que se me muera alguien joven? Nadie, ¿verdad que no? Entonces, cuando suceden estos hechos, es que generalmente caemos en estados depresivos. No quiero nada, no quiero la vida. ¿Por qué? Porque el plan de Dios se va a imponer. Y no es que Dios nos mande esas cosas, es que mi comportamiento en la vida y las decisiones que yo tomo tienen consecuencias. ¿Sí? Si he tenido una vida de alcohol, no quieres enfermarte del hígado. O sea, la consecuencia tiene que ser una enfermedad del hígado. Si eres una persona rabiosa, furiosa, que todo y que no puede controlar ese carácter, eso tiene consecuencias. Acuérdense que las emociones se van a nuestros órganos más débiles. Entonces, por ejemplo, en mi caso, les doy este testimonio. En mi caso, yo no tenía planificado un divorcio. Lo que menos me pasaba por aquí en mi vida era un divorcio. Pero sucedió. Sucedió. Por mis acciones hay consecuencias y por las acciones de mi ex, pues hay consecuencias. Y las consecuencias se hicieron visibles en el momento del divorcio. Entonces, como yo no lo tenía planificado, caí en un estado depresivo terrible. Dormía 1 hora y me paraba sobresaltada. No quería vivir, estuve prácticamente encerrada en mi casa 2 años de mi vida.
Yo le pedía perdón a Dios por no aceptar su voluntad. Porque si lo hubiese aceptado en ese momento, no hubiese tardado tanto tiempo en salir de ese estado depresivo. Pero ¿saben qué? Que hay dos maneras de salir de esos estados depresivos. Dos maneras. Una, la humana. Bueno, me olvido, le echo tierra aquello y hago esfuerzo humano, no me importa. Y me sobrepongo a esa situación. Esa es mala, esa manera de enfrentar esos estados depresivos te van a hacer más daño en la vida. Porque humanamente tú estás haciendo esfuerzos sobrehumanos que sobrepasan tus capacidades y te vas a enfermar. Y la otra, para salir de esos estados, es de la mano de Jesús. Amén. De la mano de Jesús. Bueno, yo tuve esa gracia de salir de la mano de Jesús. Porque yo no entendía por qué yo tenía tan mal carácter. Tenía un carácter que ni yo me soportaba. Mis hijas, mis hijos me tenían miedo. ¿Y saben qué? ¿Saben qué, mis hermanos? Que lo más triste era que yo no me podía acercar a mis hijos. En mi interior yo quería abrazarlos, yo quería besarlos, yo quería tocarlos, pero estaba limitada. Yo estaba limitada. Y yo no entendía por qué. Y en el trabajo tenía problemas casi con todo el mundo, con todos mis hermanos prácticamente estaba disgustada. Y yo no entendía por qué. Y llegó un momento de mi vida que reflexioné humanamente, porque la conciencia habla, y decía, Dios mío, yo tuve esta reflexión, Dios mío, cuando yo sea viejita ni nadie me va a querer. ¿Por qué? Porque nosotros ya viejitos olemos mal. Si no tenemos una constante limpieza, olemos mal. Y segundo, insoportable, con el mal carácter. Eso se va a manifestar en la vejez, terrible. O sea, entonces yo empecé a buscar ayuda porque yo quería cambiar, porque yo quería poder abrazar a mis hijos, yo quería poderle decir te amo, los amo. Yo no podía, estaba limitada, Dios mío, o sea, ¿qué pasaba? Entonces empecé a buscar, pero busqué donde no era. Busqué cursos de superación personal, gasté mucha plata en eso, fui a brujos. Cuando va a brujos, uno cree que hay brujos buenos y hay brujos malos, ¿verdad? Entonces, no, yo voy al brujo bueno, decía mi hermano, dice un hermano que yo tengo. Yo voy al brujo bueno porque él hace las cosas buenas. Mentira, todos los brujos trabajan con el poder del mal. Eso es así, yo caí en eso también, porque uno busca algo. Claro, yo no sabía que mis vacíos los tenía que llenar era Dios. Y entonces yo buscaba llenarlo con cuestiones materiales, con brujos, con cursos de nueva era, con todas esas cosas. Y a la final, Dios lo llama a uno de distintas maneras. Hay maneras muy bonitas, por ejemplo, que te regalen una Biblia y tú te pongas a leer y wow, Dios te transformó, como le pasó a San Agustín. ¿Sí? Pero a veces nosotros somos cabeza dura y necesitamos un llamado, una palmada bien fuerte para poder voltearse hacia Dios. Pues a mí me la dieron, ¿sí? Pero también tuve la gracia de ir a un grupo de oración y ahí me dijeron lo siguiente el primer día. Escuchen bien, yo me sentía como cucaracha en baile de gallina. ¿Sí? Así me sentía. Entonces dijeron al final, no, porque cuando la Virgen hace presencia derrama escarcha. Yo dije, yo me voy de aquí y no vuelvo más nunca. Dije,
así cuando terminó el grupo. Y no me iba, ¿saben por qué no me levantaba y me iba? Porque estaba presa de la pena. Uno anda preso de las emociones. Y yo era muy penosa. Yo estuve 2 años en el grupo de oración y yo no abría la boca. Imagínense ustedes. ¿Ah? Entonces cuando terminó el grupo de oración esa primera vez dije, no vuelvo más nunca. Y me fui para la casa, pero yo andaba muerta. Yo andaba en ese estado depresivo, muerta. Y la próxima semana me volvieron a llevar. Y yo, por pena, fui otra vez al grupo de oración. Y miren, mis hermanos, escuchen. Cuando yo llegué, había una señora de color más morena que yo. Y la señora, todas las partes que tenía destapadas, tenía escarcha de todos colores, en los brazos, aquí, escarcha de todos colores, amarilla, azul, verde, roja, blanca, morada, todos los colores. Y yo cuando vi aquello, yo dije, no, a esta gente no me va a... Tú sabes, ¿no? Ajá, lo que ustedes se imaginan. Esta señora agarró pega, se echó pega y se derramó en cancha. Ve la ignorancia supina de uno. Uno puede ser muy profesional, muy yo no sé qué, y tener posgrado y todo lo demás. Pero en las cuestiones de Dios hay que empezar en plastilina 1. Plastilina 1. ¿Sí? Y fíjense, y ustedes saben que sí llamó mi atención. Llamó mi atención que yo vi cómo la escarcha iba desapareciendo en la piel de la señora, pero no era que se caía al piso, era que desaparecía y la señora le quedaba como un aceite. Y yo cuando vi aquel fenómeno dije, fui grosera con Dios, porque yo era católica y iba a misa, pero yo no sabía que Dios estaba vivo, porque los catequistas no lo saben vender. Y cuando yo vi aquello, yo le dije a Dios, Señor, si es verdad que tú estás vivo, dame signos y señales, dámelos. Yo quiero ver que sí tú estás vivo y que tú eres mi única tabla de salvación que yo tengo en estos momentos, en que lo que quiero es morirme, porque no quiero nada, no quiero la vida, no quiero nada. Y Dios me empezó a dar signos y señales. Y un signo y señales, uno que me dio fue que mi hija pequeña de 3 años venía de la ducha y yo la esperaba con la toalla y la muchachita venía full de escarcha de todos colores y de la casa del Señor, porque Dios te conquista, Dios habla contigo, pero tú no has entendido cuál es la forma en que Él te está hablando. Y por eso hoy vamos a ver una de las maneras como Él nos va a hablar. Bueno, para la gloria de Dios hoy puedo abrazar, puedo amar, puedo decir que te amo, puedo todo porque el Señor me transformó. ¿Cuánto? No sé, porque no hay un termómetro para medir la conversión, pero lo que sí hay son signos, que si tú te molestabas al día 100 veces y trabajas la molestia, a lo mejor al año ya no te molestas 100 veces, sino 50. Poco a poco es la conversión. Así trabaja el Señor. Y por último decirles que Dios hay que entregarle todo. Tú eres de Dios, tu trabajo es de Dios, tus hijos es de Dios, tus pensamientos son de Dios. Por eso hay que entregarle todo a Dios. Les voy a decir por qué yo no podía expresar mis sentimientos. Fíjense bien, mi papá murió cuando yo tenía 5 años. Y cada vez que le preguntaba a mi mamá, ¿cómo era mi papá? Mi mamá, una mujer muy buena, me decía, un hombre muy bueno. Y yo crecí creyendo que mi papá era hombre bueno. Y sí, mi papá era hombre bueno como el de ustedes, pero tenía 2 grandes defectos.
Dos, que destruyen a las familias. Uno, que tomaba mucho. Y dos, que era infiel. Y no hay cosa que destruya más a la familia completa que el alcohol y la infidelidad. Imposible que a un niño pequeño que le digan que tú no haces nada, tú no vales nada, lo que tú haces no está bien. Eso, cuando a uno le dicen eso, pues de grande uno va a jugar ese papel. Lo que tú le digas al niño de pequeño, de grande vas a jugar ese papel. Por eso es que hay muchas personas sin éxito, porque a lo mejor de niños ni siquiera nos tomaban en cuenta antes para tomar decisiones, no nos miraban, a veces nos castigaban. Yo soy de los Andes, soy todo corazón, mentira. La gente de los Andes es muy cerrada por las montañas. La gente del centro y de oriente es más abierta. No hay montañas, es la idiosincrasia de los pueblos. Pero la gente de los Andes es muy recia, muy fuerte. Entonces cuando a uno lo castigan, cuando ejercen la autoridad con castigo, ahí las cosas van mal. Un niño, o hay dos tipos de niños. Al niño que lo planificaron, que lo amaron, que le dice cosas lindas, tú sí sirves, sacaste 10, no importa, el próximo año sacarás mejor nota, yo te amo, tú vas a ser mejor, tú vas a ser exitoso, ese es el niño. Pero imagínense el otro niño, contrario, no lo planificaron, la mamá quiso abortarlo, cuando nació era un estorbo. Entonces todo eso, el adulto todo eso hace que el adulto sea lo que es. Dos clases de niños, ¿verdad? Ubiquémonos ahí. Pues bueno, al niño que no se le da amor, al niño que no se abraza, al niño que no se le dice que se ama, ¿cómo ese niño lo va a decir después? Si él no tuvo eso. Si los niños son esponja y aprenden más con ver que con escuchar. Uno aprende más viendo y haciendo que escuchando. ¿Ok? Entonces, si Dios nos tiene aquí es porque quiere algo especial con nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes vinieron a buscar algo. Pues bueno, vamos a hacer una pequeña oración. ¿Sí? Ubíquense en sus vidas. Yo sé que el Señor ya les ha traído algunas cositas. Cierren sus ojos. Miren, para uno dejar que Dios actúe en la vida de uno, tiene que cerrar los ojos. Porque si yo tengo los ojos abiertos, me distraigo con el que tengo al frente, con el que tengo al lado. Acuérdense que soy yo, el problema soy yo, hoy el problema soy yo. Y necesito cerrar mis ojos para que Dios que está frente a ti, Dios está ahí, frente a ti. Jesús y Dios Padre que te ama, están ahí. Cierren sus ojitos y escuchen el canto. Un amor que va siempre a tu lado, que no te sigue nunca jamás. Ese es el amor de mi Dios, ese es el amor de mi Dios. Un amor que va de puerta en puerta, que bajo sonrisas Él te espera. Un amor que siempre está esperando, sin importar quién es ni hasta. Un amor que va de puerta en puerta,
bajo sonrisas Él te espera. Un amor que siempre está esperando, sin importar quién es ni hasta cuándo. Hermano, hoy Dios Padre quiere amarte, quiere abrazarte. Nosotros somos muy huraños y no nos dejamos abrazar. Hoy siente el abrazo de ese Padre que te ama y que te ama así como tú eres. A veces triste, a veces gruñón, pero Dios te ama así. Y nadie puede ocupar el lugar que tú ocupas en el corazón de Dios. Nadie puede ocupar tu lugar. Háblale. Dile lo que tú quieras ahorita. Si quieres, reclámale que por qué no siente su amor, por qué no siente su abrazo, o por qué permitió que pasaran cosas, o pídale perdón también por las consecuencias de las acciones o de las decisiones que uno toma. Bendito eres, Jesús. Hoy quiero alabarte, bendecirte, glorificarte y pedirte que quite la venda de mis ojos. Permite que me sienta pecador para poder ir a la confesión y poderme liberar de todo lo que me oprime, de todo lo que me tiene atada, encarcelada. Bendito eres, Jesús. Haz que yo me sienta pecador, que ya no le eche la culpa a nadie de todo lo que pasa en mi vida, de mis decepciones, de mis fracasos, que yo los asuma, que son mi responsabilidad. Y ahí donde estás, hablando con el Padre y con el Hijo, dígale que tú eres su Salvador. Dígale: Jesús, yo hoy te acepto como mi Salvador. Y proclamo tu señorío en todas esas decisiones que han traído consecuencias en mi vida. Habla con Él. Siente su amor, siente su abrazo. Y acuérdate que eres tú. Tú eres quien puedes darle permiso. Él no te va a obligar. Él no te va a obligar a nada. A nada. Cierre sus ojos. Cuando sufre, un amor que tienes que creer que Jesús está ahí contigo y Él te está escuchando. Él te ama y Él te abraza. Nadie lo va a hacer por Él. No estés esperando que el amor venga del que tengo al lado, del esposo, porque todos somos humanos y el cristal del amor lo tenemos empañado. El amor humano está empañado. Así que el Señor dice: donde dos o más se reúnen, ahí estaré yo. Por eso es que está hoy frente a ti. Está frente a ti, porque quiere que tú le hagas. Que va de puerta en puerta, y bajo sonrisas Él te espera. Un amor que siempre está esperando, sin importar quién es ni hasta cuándo. Un amor que va de puerta en puerta, que bajo sonrisas Él te espera. Un amor que siempre está esperando, sin importar quién es ni hasta cuándo. Pídale al Señor, pídale la gracia
de poder relacionarte con Él, de ir a la Eucaristía diaria, de vivir esa Eucaristía, de no ir por cumplimiento, porque a veces vamos por cumplimiento a la Eucaristía y eso no vale. Tienes que ir porque tú necesitas de la Eucaristía, necesitas de su presencia viva, que te dé las fuerzas para confesarte. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a asistir siempre a esa oración comunitaria y que nos dé ese tiempo y esas ganas de tener oración personal, donde yo pueda desnudarme con Él. Pidámosle al Señor que nos ayude a leer la palabra, que nos ayude a servirle. Pidámosle que nos ayude a hacer comunión con Él. Bendito eres, Jesús. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana. Porque te alabo, te bendigo y te glorifico, porque eres el grande, el todopoderoso. Y porque tú lo puedes todo, Jesús. Bendito y alabado sea, Señor. Alabado seas. Amor que vive en el silencio, amor tan suave como el viento. Ese es el amor de Dios, ese es el amor de Dios, un amor que va de puerta en puerta, que bajo sonrisas Él te espera, un amor que siempre está esperando. Si les un amor que va de puerta en puerta, que bajo sonrisas Él te espera, un amor que siempre está esperando, sin importar quién es ni hasta cuándo. Amén. Y como no hay tiempo para abrazarlos a todos, y yo sé que en este momento necesito un abrazo, dale un abrazo al que está a tu lado. Y si tienes una familia, dile que lo amas, dile que lo necesitas, Dios está ahí. De pie todos, por favor. Tenemos media hora de descanso. Vayan caminando. Está abierta la cantina, está abierta la librería. Camine. El que consiga café, que tome café, en la cantina hay. Hay una fiesta, 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 conmigo, hay una fiesta, desde que Cristo yo conocí, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. ¿Qué se siente? Al Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de este mundo glorifican al Señor, al Espíritu de Dios se siente aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se
siento un gozo en el alma. Cántalo. Gozo en el alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. La gloria a Dios, la gloria a Él. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque conmigo está. Venceré. Venceremos en el nombre del Señor. Y aplaudiré, porque Él está conmigo. Aplaudiré, porque conmigo está. Aplaudiré, 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 aplaudiremos en el nombre del Señor. Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo con todo mi ser. Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo con todo mi ser. Sí, sí.